Debido a una baja en los contagios, todas las comunas de la región metropolitana avanzarán a fase 4 a partir de este sábado. Para hablar de este tema y otros de la contingencia con el coronavirus nos acompaña César Bustos, infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes. Doctor Bustos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Doctor, nuevamente conversando sobre avances, afortunadamente. Este avance a fase 4, ¿cómo, en la región metropolitana por lo menos, ¿cómo lo toma usted, cómo lo evalúa de acuerdo a los números que estamos viendo? Mira, yo pienso que como cualquier persona, como noticia esperada y ampliamente deseada desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, recuerda que hace poco más de un mes estábamos pasando recién de fase 2 a fase 3. Entonces, y que luego nos mantuvimos en fase 2 durante mucho tiempo y con esta sensación de que en cualquier momento nos regresábamos a fase 1. Entonces, o sea, esto es lo deseado al fin, ¿no? Ir poco a poco retornando a la normalidad tan, insisto, tan deseada desde hace tanto tiempo. Doctor, hemos visto, no sé, ya más o menos 14 días seguidos, si no me equivoco, con bajo los 1.000 casos diarios. Pero llama la atención el número de fallecidos, doctor, que claramente porcentualmente es mucho más alto respecto a otros días, otros meses, cuando teníamos, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 casos, y porcentualmente el número de fallecidos era bastante menor. Ahora tenemos muchos fallecidos. ¿Qué está pasando? ¿Son, entre comillas, enfermos rezagados de ese segundo gran brote? ¿Cómo se puede explicar este alto número de fallecidos? Sí, lo has dicho muy bien. En realidad, siempre hay un retraso. Recuerda que entre que una persona, lo que estás diciendo para los fallecidos se puede ver también desde el punto de vista de la hospitalización. Pienso que si explico lo segundo se entiende mejor lo primero. Recuerda que siempre ha habido un retraso entre que uno adquiere la infección hasta que se pone grave. Eso uno sabía que desde que eso ocurría aproximadamente eran 10 días, 2 semanas, y una vez que una persona ingresaba porque estaba grave y requería unidad de cuidados intensivos, lo que tenía por seguro es que si entraba en ventilación mecánica, dependiendo de su estado de base y de sus enfermedades de base, iba a permanecer en ventilación mecánica 4 semanas o más. Eso significa que luego, mientras más tiempo estás en ventilación mecánica, más secuelas trae a nivel neuromuscular, a nivel incluso de no poder salir del ventilador inmediatamente, sino a través de una traqueostomía. O sea, múltiples complicaciones mecánicas, funcionales, neurológicas, y mientras más tiempo estás, obviamente, en esa circunstancia o en esa situación, pues posibilidad de tener complicaciones propias del COVID como propias de la internación prolongada. Eso hace que un ingreso en persona vulnerable o añosa, o con los dos temas, en una unidad de cuidados intensivos, se traduzca en una estadía muy larga, agónica, muchas veces lo podemos decir literalmente para la familia, sobre todo. El paciente si está inconsciente, no se da cuenta. Y que termina muchas veces después de muchas semanas o incluso meses de pelea con que el paciente sencillamente no se le va adelante. A veces el paciente logra remontar la unidad de cuidados intensivos, ser trasladado a una unidad de menor complejidad, pero son tales las secuelas provocadas tanto por el COVID o por las manifestaciones que produjo a nivel neurológico, a nivel motor, que no todos los pacientes son capaces de remontar eso, ¿ya? Doctor, y luego tienes el número abultado de fallecidos. Sí, esto puede tener relación, usted obviamente lo sabe mucho mejor, con que en el segundo brote también era gente más joven, gente que en las unidades intensivas, en urgencias, su estancia se extendía más respecto al primer brote, y estamos viendo que justamente un poco lo que explica usted, al ser gente más joven, al final ese desenlace fatal lamentablemente se va aplazando, y son los números que vamos conociendo ahora. Mira, no solamente que era gente más joven, sino que si te fijas en este segundo brote, como lo llamas, que yo lo llamo segundo brote sostenido, porque en realidad fue muy largo en el tiempo. Hay gente que habla del tercer pique, pero a mí me parece más un segundo segundo pic sostenido. Efectivamente, la edad era menor de los pacientes comparado con el primer pic que tuvimos, pero eran pacientes, primero, la mayoría de ellos no vacunados, ¿ya? Y eso hay que ser transparente en ese tema, sobre todo al comienzo de este segundo pic. Y lo segundo, eran pacientes con una carga de morbilidad, o sea, una carga de enfermedad importante, sobre todo sobrepeso.
no hablamos de cualquier sobrepeso, hablamos de obesidad, y con las alteraciones que la obesidad trae consigo, sobre todo las alteraciones de la glucosa, ya sea una diabetes mellitus manifiesta o pacientes que eran resistentes a la insulina y que por tener que estar en esta situación, además con el uso de corticoides, eso hizo que una diabetes que todavía no daba la cara, pues la diera finalmente en medio de toda esta debacle inflamatoria que representa el COVID para todo el organismo. Entonces, puedes tener pacientes un poco más jóvenes, pero con una carga de enfermedad tan grande, ¿ya?, que finalmente terminan pudiendo tener más recursos orgánicos, digamos así, celulares para pelear por más tiempo, pero que al final la carga de enfermedad, tanto de COVID como de las otras que hayan tenido de por sí, basalmente ellos, pues se traducen en lo final que hemos visto. Doctor Bustos, ¿cómo ve usted también en este escenario, con esta avance a fase 4 en la totalidad de la región metropolitana? No tenemos ninguna comuna, afortunadamente, a nivel nacional en fase 1, en cuarentena. El plan de fiestas patrias que dispuso la autoridad hace un par de días, ¿cómo lo ve usted? ¿Es el plan adecuado? Porque por lo menos, a diferencia, yo creo que es de los primeros planes que lanza la autoridad, que casi todos lo han aprobado, todos le ha hecho sentido de acuerdo a la contingencia. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no sé si todo el mundo está de acuerdo porque todo el mundo está cansado. Sí. Puede ser una Eso puede ser también, que ya como que no vemos poco. ¿Ah? Eso es una de las posibilidades. Pero mira, yo creo que cualquier análisis que se haga no se debe hacer sobre el plan trazado, sino, esto yo pienso que ya a estas alturas parece mentira, pero tenemos que seguir hablando de responsabilidad personal. O sea, cada uno puede vivir las fiestas patrias como le dé la gana, efectivamente, pero ojalá sea con mascarilla y con respeto de aforo. Eso, y ventilando, mira, que viva el 18, que viva las fiestas patrias y que viva cualquier tipo de programación que se haga a nivel familiar, a nivel local, a nivel de comuna o a nivel ya de cada regional. Pero, insisto, es que es un tema, al final, no es un tema solamente de lo que diga la autoridad sanitaria. A esta altura, sobre todo cuando ya llevamos un año y medio. Eso, o sea, a esta altura ya es personal. Que las personas, ¿de qué te sirve que la autoridad te diga que el aforo es X o Y para espacios cerrados o para espacios abiertos, si luego las personas se van a comportar o van a llenarlo como les dé la gana? O sea, no sirve de nada en ese momento la instrucción. Por lo tanto, este es un tema que va mucho más allá, y si queremos mantenernos en esta línea de seguir avanzando, seguir progresando, que idealmente, ojalá pronto, nos puedan abrir de nuevo las fronteras y podamos volver a circular de nuevo como siempre, como lo que todos queremos y lo que recordamos, pues para eso hace falta responsabilidad personal. Y aquí hay un tema en el que hay que incidir. Ya no solamente tenemos virus respiratorios, hasta hace un mes y medio prácticamente, el único virus respiratorio que daba la vuelta era COVID. Había muy poquito adenovirus, muy poquito rinovirus, muy poquito enterovirus. Desde hace un poco más de un mes tenemos un pic de virus incisional respiratorio y de otros virus respiratorios que están circulando en la actualidad. Es importante que las personas recuerden que, a pesar de estar vacunadas, cuando uno tiene o desarrolla síntomas respiratorios, es imposible distinguir una persona que tenga COVID de una que no tenga COVID y tenga otro virus de manifestación respiratoria solamente por los síntomas, a no ser que presente falta de gusto y falta de olfato. En ese momento es mucho más fácil clasificarlo como un COVID muy probable, pero eso debe confirmarse con una PCR. Con independencia de que uno no tenga ni falta de gusto ni falta de olfato, en el momento en que uno comience con síntomas respiratorios, aunque sean leves, con o sin fiebre, lo lógico es hacerse una PCR. Si la PCR es negativa, pues estupendo, pero si la PCR es positiva, inmediatamente, pues a vivir las medidas de aislamiento que se han dicho y todo. Por eso es importante que cuando uno empieza con síntomas respiratorios, se guarde, digámoslo así, ¿ya? Disminuya su contacto social, ojalá se quede en casa, ojalá haga una PCR y salir de dudas de la forma más rápida posible. Así está en menos riesgo esa persona y en menos riesgo su familia y las personas que están alrededor. Doctor César Bustos, le agradecemos como siempre su buena disposición con Canal 24 Horas y ojalá sigamos contando noticias positivas respecto a la pandemia. Muchas gracias, doctor. Yo espero que sí, que tengas muy buena tarde, Andrés. Buenas tardes.